buenas tardes. Empezamos un nuevo programa de Colectivo Burbuja, Radioactividad, Economía Directa. Tenemos con nosotros hoy a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol. Hola, buenas tardes. Y también a David, de Historia, Economía, Filosofía. Muy buenas tardes, David. Hola, buenas tardes a todos. Hoy trataremos un tema, será bastante monográfico, el programa tal como lo vamos a enfocar. Empezaremos con temas de ciberseguridad, enfocados básicamente a la última información que ha ofrecido públicamente Wikileaks sobre las herramientas de la CIA para hackear sistemas informáticos. Y también lo relacionaremos con las nuevas políticas de Trump de acceso a fronteras respecto a la privacidad de redes sociales, acceso a dispositivos electrónicos, etcétera. Y si podemos, tocaremos también el tema del impuesto a los robots, que algunas voces conocidas como el mismísimo Bill Gates pues están poniendo sobre la mesa. Bien, sin más, vamos a pasar la palabra a Oriol para que nos ponga un poco al día, nos traduzca en un lenguaje que todos podamos entender en qué consiste la última filtración de Wikileaks sobre el espionaje informático. Adelante, Oriol. Bueno, sí, esta filtración llamada Bolt 7 o cámara acorazada 7, ha sido lo que se han filtrado son las herramientas de hacking, porque supongo que habrán desarrollado nuevas de la CIA, ¿no? Parece ser que este archivo ha estado circulando por ahí durante un cierto tiempo, hasta que al final una de las personas en las que cayó en sus manos pues lo filtró a Wikileaks. A mí también me lleva a pensar que esto fue así porque, de hecho, yo he visto y he leído un informe de Kaspersky sobre el ataque que se hizo a un activista de derechos humanos en Emiratos Árabes Unidos y bueno, el patrón era bastante similar al que vemos con Bot 7, ¿no? Consiste estas herramientas de hacking. Hay que decir que después de que Snowden filtrara hace 4 años todo el problema de todo el entramado de la NSA, ¿no?, para interceptar las comunicaciones, se ha reforzado mucho la seguridad en muchos sentidos, en muchos servicios, aunque la gente no se lo crea. Es cierto, se han reforzado. Una de las cosas positivas que podemos deducir de la filtración es que la encriptación está funcionando. Entonces, ¿cómo lo podemos deducir? Porque la CIA lo que se ha dedicado ahora, o la inteligencia, ¿no?, digamos el hacking, a donde se está enfocando es a hackear el sistema operativo, ¿vale? Las comunicaciones de WhatsApp pues se encriptaron, ¿no? Se activó la encriptación hace unos meses, entonces esas comunicaciones están seguras, de manera que la manera que han encontrado de seguir pudiendo interceptar todas esas comunicaciones es hackear lo que es el sistema operativo, ya sea Windows, Android, iPhone, etcétera, ¿no? El caso de este activista de derechos humanos era un iPhone, ¿no? Se infiltraron, además, fue de una manera bastante compleja, ¿no? Utilizaron 3 vulnerabilidades al mismo tiempo y fueron capaces de infectar el sistema operativo, ¿no? También, otro de los temas muy interesantes, están atacando en el verdadero punto del Internet en estos momentos, que es el Internet de las cosas. Esta filtración muestra que son capaces de hackear las televisiones inteligentes, encender micrófonos, cámaras, etcétera, ¿no? Sin que el usuario se entere, ¿no? Es más, en las televisiones de Samsung citan de que son capaces de hacer pensar al usuario que están apagadas cuando realmente están encendidas y grabando, ¿no? Y tienen un micrófono encendido, ¿no? También hablan de asesinatos silenciosos alterando los coches, ¿no? Esto también había sido público, ¿no? Hace unos años o hace pocos años hay un vídeo en YouTube, es un ejemplo bastante famoso, un Jeep Willy, unos hackers
consiguieron desde un puente hacerlo parar o hacerlo frenar, no recuerdo exactamente bien, pero actuaron sobre los frenos remotamente, ¿no? Hackearon el sistema mientras el coche venía y lo hicieron frenar. Es decir, hay que aclarar, no solo son los coches autónomos el objetivo de la CIA, sino que todos los coches tienen un sistema operativo vulnerable. Yo tengo amigos que tienen coches. Este coche tiene sistema operativo Android y están con el Android 4 totalmente vulnerable. No, como en general está sucediendo con todo el Internet de las cosas, el fabricante lo fabrica, crea una versión que funciona y se desentiende totalmente de ese producto porque, bueno, la filosofía es el usar y tirar. Y entonces lo que tienes es un producto muy vulnerable que al final se están empezando a utilizar. Ya vimos ese ataque que casi tumba el Internet en Estados Unidos con el bot, la red bot Mirai. Y bueno, estamos viendo ahora otros ejemplos, estos como su utilización por las agencias de inteligencia, el Internet de las cosas, estos productos altamente vulnerables y totalmente desatendidos o que incluso la gente no encuentra la manera de actualizar de manera fácil o no piensan actualizarlos como actualizaría el ordenador, pues está dando situaciones, ¿no? Ya comentará David sobre problemas que está habiendo, hubo un problema en un hotel, etcétera. Todo este Internet de las cosas es un gran problema ahora mismo, ¿no? Y es un punto muy débil que está atacando la CIA y otras agencias de inteligencia porque, por ejemplo, las televisiones fue en conjunto con el GHQ inglés, que es como el equivalente a la NSA en el Reino Unido. Bueno, colaboraron con varias agencias, ¿no? para crear estos problemas, ¿no? Bueno, en el caso de los teléfonos, los sistemas operativos son vulnerables, pueden encender micrófonos, cámaras, etcétera, ¿no? La seguridad está claro que en los teléfonos, y lo veréis en foros, suena muy a gorro de papel albal, pero es cierto, la seguridad de muchos teléfonos lo que hacen es ya desoldar, si quieres estar seguro, o la gente que piensa que puede estar siendo escuchada, desoldar o, si tienes un teléfono modular, quitar, tener un micrófono inhabilitado, ¿no? De tal manera que para hablar necesitas enchufar un manos libres, ya sea Bluetooth o por cable, pero ya necesita una acción física por parte tuya, ¿no? Porque las agencias escuchan, ¿no? La CIA, bueno, se ha visto en la filtración que estuvieron espiando a los candidatos franceses y supongo que muchas más cosas que no sabemos y que no hemos visto porque el documento es enorme, ¿no? Es decir, perdón, perdón, Oriol, ¿quieres decir que tú teniendo el teléfono en el bolsillo, por ejemplo, te lo pueden hackear, activar el micrófono y ponerse a escuchar lo que capte ese teléfono sin estar en uso, ¿no? Eso es, si por ejemplo WhatsApp tiene encriptación segura punto a punto, es segura, pero lo que te hacen es hackearte lo que está debajo, el sistema operativo. Entonces registran las pulsaciones de teclado, voz, etcétera, ¿no? Y efectivamente, hackeando eso, ellos lo pueden hacer remotamente y silenciosamente y así obtener información en el punto en el que quieran. Vamos a ver, esto lo que suena es como a ciencia ficción, ¿no? Ya no tienen ni que mandar señores a poner micrófonos, ¿no? Porque realmente dicen, a ver, un micrófono que esté cerca y te pueden grabar, ¿no? Es verdaderamente impresionante hasta qué punto está llegando todo esto. Muy interesante, vaya panorama. Bien, pues adelante, David, con tu aportación. Bien, Oriol ha comentado bastante bien de qué se trata el programa. Yo voy a dar algunas pinceladas, ¿no? Una de las cosas que sorprende de esta filtración es la entidad, ¿no? El volumen, la profundidad y extensión del programa. O sea, el programa, tal y como está definido, hay unas 5.000 personas de la estructura de la CIA, entre personal propio y contratista, con un uso muy, muy extensivo de contratistas implicados en este programa, digamos, que es completo, o sea, abarca a todos los sistemas operativos de uso principal en el mundo,
a los diferentes, la Internet de las cosas, los routers, los web servers, o sea, es total, o sea, no hay sistema de uso generalizado, no hay sistema ni aparato que no esté donde no hayan focalizado, ¿no? Incluso el tema de, como ha comentado también Oriol, de los coches, ¿no? De los coches autónomos o no autónomos. O sea, no dice la filtración que hay un cuerpo específico de técnicos que se dedican a buscar vulnerabilidades y la forma de acceder a los vehículos, ¿no? A los vehículos a motor. O sea, que el programa es extenso y, bueno, a lo mejor los vehículos no solo sirven para espiar a las personas, se puede hacer alguna otra cosa con ellos, como ha comentado Oriol. Entonces, bueno, al ver un poco la entidad del programa y cómo los comentarios, bueno, porque además hay bastantes informaciones intercambiadas entre que han conseguido acceso de cómo se han usado, etcétera, pues uno tiene la sensación de que efectivamente estamos en la película de 1984, ¿no? Es la película esta basada en el libro de George Orwell, yo la vi hace ya muchos años, donde había un protagonista que tenía una gran televisión una especie de monitor o de televisión en su cuarto, o la vivienda donde vivía, y cómo era continuamente espiado. Aparecía en esa televisión, pues básicamente era propaganda y noticias propagandísticas del régimen, y a su vez ese aparato estaba continuamente espiando a las personas, generalizadamente. O sea, toda la población tenía esa pantalla y básicamente iba recogiendo. Había un cuerpo que se llamaba la Policía del Pensamiento, que se dedicaba precisamente a reunir toda la información disponible de esas personas, ¿no? Pues a mí me recuerda con muchísimo todo ese mundo, ¿no? Ese mundo totalitario. Entonces, bueno, pues claro, si a nosotros, por ejemplo, bueno, lo recuerdo porque yo todavía ya era mayorcito cuando todavía existía la Guerra Fría, ¿no? Y de alguna manera una de las grandes ventajas que se decían o de las cosas que no existían en el mundo libre, cuando se hablaba del mundo libre éramos nosotros, y el mundo comunista, el mundo totalitario, autoritario era el bloque soviético, ¿no? Se hablaba que una de las grandes diferencias entre el mundo libre y el mundo oprimido, el mundo aplastado bajo la bota comunista, era precisamente la ausencia de privacidad, ¿no? Se decía que todas las redes telefónicas estaban pinchadas, que no había ninguna garantía de privacidad, que cualquiera podía poner micrófono en cualquier sitio. Hay películas, por ejemplo, La vida de los otros, que es sobre la Alemania del Este y tal, sobre la Stasi, el comportamiento un poco, pues iba en ese sentido, ¿no? De que uno de los aspectos más lamentables, deplorables y terribles de las dictaduras comunistas era que no respetaban la privacidad, ¿no? Que se dedicaban a reunir información de todo el mundo y tal, ¿no? Un poco es donde estamos, o sea, cuando se analiza un poco la entidad y a lo que se dedican, lo que estamos asistiendo es al control total de la privacidad a criterio del gobierno, criterio del poder político en este caso, o del poder militar y político. Ni siquiera se sabe, como dice la fuente, hasta qué punto todos estos programas están secundados por una legislación y tienen un fundamento tanto legal como moral en ese país, ¿no? Entonces, la extensión que tiene es impresionante, como también es bastante llamativo y espectacular lo poco que se ha hablado del tema en los medios de comunicación. Se ha mencionado como casi a un título anecdótico, ¿no? Sin entrar siquiera en el trasfondo de lo que significa teóricamente una vida democrática en ausencia de privacidad o vigilado por el imperio. Como se asume completamente que es algo poco menos que inevitable y que hasta cierto punto no se le ve tampoco un aspecto negativo. O aparentemente eso es lo que cuando yo he leído las noticias, los medios de comunicación generalistas, Confidencial, o en fin, pues no se aprecia tampoco una crítica al fundamento, que es verdaderamente terrible. Si esto se nos dice, por ejemplo, en los años 80 de Rusia, se decía de la Alemania del Este, etcétera, pues nosotros mismos nos escandalizamos pensando que eso pudiera ocurrir en un país occidental, ¿no? Del mundo libre. Entonces, eso está ahí. Después también el tipo de
digamos, de excusas o razones de los defensores de estas herramientas, como pueden ser lo que se llama el deep state, ¿no?, en Estados Unidos, los pilares del establishment, ¿no? Lo primero que han dicho es que no hay nada mal, no se han dedicado a justificar o a criticar lo que sea que esté haciéndose eso, sino que están diciendo que son los rusos, de nuevo, como siempre, los que han ayudado a esa filtración porque están tratando de debilitar a Estados Unidos, ¿no? Se trata de una maniobra en vez de, igual que pasó con el tema de la Convención Nacional Republicana, nunca se analiza el fondo de lo que se descubre. O sea, que lo que se hizo fue una maniobra, unas trampas para expulsar a Bernie Sanders de cualquier posibilidad de optar a ser el candidato presidencial. Eso no se habla. Se habla de que los rusos están intentando acabar o minar la estabilidad de Estados Unidos, ¿no? O también, dicho por varios de los altos cargos de la comunidad de defensa de Estados Unidos, es que, bueno, si tú no tienes nada que temer, que eso lo dicen todos los totalitarios, todos los países totalitarios utilizan exactamente, aquí en España, por ejemplo, en tiempos de Franco se decía, si tú no tienes nada que temer, no tienes por qué temer, o sea, no has hecho nada malo, no tienes por qué temer que la policía te interrogue o que la policía entre en tu casa o que te escuchen tus conversaciones, ¿no? O sea, se pone en entredicho, que se pone poco menos de manifiesto, que en realidad quien quiere preservar su privacidad son los terroristas, los delincuentes, la mafia, los criminales, los espías rusos, etcétera. O sea, las personas de bien no tienen por qué temer a la policía. La policía puede hacer lo que le dé la gana, como pasaba un poco en la época de Franco, ¿no? Es un poco la gran justificación que mucha gente se lo traga, ¿no? Como estamos en una guerra contra el terrorismo, que ya sabemos que estamos todos metidos en una guerra contra el terrorismo, que por lo visto está teniendo un éxito terrible, nada más que hay que ver que cada vez hay más, pues claro, tenemos que aceptar que tenemos perdida completamente cualquier aspecto de nuestra privacidad, porque cualquier disminución del régimen de espionaje total al final va a beneficiar a los de siempre, a los terroristas, ¿no? Como se dice. Y por último también me ha sorprendido otra manera que ha explicado un ex director de la CIA respecto a por qué ha ocurrido esto, ¿no? Y dicen que es que los millennials no son de fiar. O sea, que hay una franja de edad ya a partir de la cual parece ser que el concepto de lealtad y de mantenimiento de los secretos parece que no va muy bien con ellos, ¿no? Eso ya es la explicación más estúpida que leí. Porque en realidad, ¿a quién? La lealtad es hacia quién. Hacia el responsable de la CIA o los jefes de la CIA que deciden hacer lo que les dé la gana continuamente, con todos los derechos ciudadanos y con todas las libertades civiles, etcétera, o hacia el pueblo americano que al final con sus impuestos paga todas esas instituciones de seguridad y de inteligencia. Entonces, es curiosísimo el fenómeno, ¿no? Y después, todo este tema, aparte ya de las nociones, digamos, de políticas sociales o de legitimidad y de rigor y de moral y de ética y todo lo demás que hemos dicho, ¿no? Que no se corresponde para un país democrático, pues tiene otra serie de problemas, ¿no? Que también figuran en la descripción que han hecho en la nota de prensa de Wikileaks, ¿no? Que es que uno de los aspectos fundamentales es que, en primer lugar, han escondido las vulnerabilidades del día cero, ¿no? Que había un acuerdo por parte de Obama con respecto a las empresas digamos, tecnológicas estadounidenses, que son las mayores del mundo, en que el gobierno de Estados Unidos y sus instituciones en general no ocultarían o digamos, compartirían las vulnerabilidades de día cero que descubriesen, digamos, para ayudar a esas empresas en su lucha para que sus sistemas sean seguros, sean fiables, no sean hackeables, no pierdan esa relevancia internacional de ser los número uno, y mantengan la confianza, por ejemplo, de muchos gobiernos, de muchos países extranjeros, donde digan, bueno, pues llegan a llegar a pensar que esas vulnerabilidades en realidad no son pueden ser consecuencias también de un acuerdo del gobierno de Estados Unidos, de sus instituciones, para, por ejemplo, usarlos en su propio beneficio. Entonces, de alguna manera, llegó un acuerdo Obama en el año 2010 para que a partir de 2010 las vulnerabilidades que se encontraran
se informara. Bueno, pues en esta nota de prensa de Wikileaks, pues lo que ha aparecido es que tienen acumulado cientos de vulnerabilidades de todos los sistemas operativos y de muchos programas, como pueden ser pues, los sistemas operativos de Apple, los Android, los Linux. Linux en realidad es un software libre, no es propietario, pero bueno, también tienen acumulado, de Microsoft, de Windows, quiero decir, de Solaris, de muchísimos sistemas operativos que existen y que tienen acumulado una inmensa cantidad de vulnerabilidades de día cero, que son aquellas que son nativas. Hay dos tipos de vulnerabilidades, que Oriol sabe de esto mucho más que yo, pero bueno, yo lo que he entendido es que hay unas que son de día cero, que son propias del sistema operativo, y otras que son implantadas, digamos, que se hacen a través de un sistema de otro tipo de software que se implanta dentro del software existente y crea, digamos, crea esa vulnerabilidad. Bien, pues esas que son nativas, había ese compromiso y no lo hace. Por otro lado, se menciona también en la nota de prensa que este tipo de herramientas, o sea, no son el uso las herramientas de por sí no son material clasificado. O sea, ellos han desarrollado algo así como más de 1000 herramientas de hackeo o sistemas de hackeo, ¿no? Desde, como ha comentado Oriol, desde escuchar conversaciones privadas a través de un ordenador o a través de un televisor o a través de un teléfono, como geolocalización, exfiltración, como llaman ellos, o extracción de archivos de todo tipo, de vídeo, archivos de Office, de todo tipo de información. Bueno, pues todas esas del orden de más de 1000 sistemas de hackeo no están clasificados. ¿Por qué? Porque todo lo que es información o desarrollos clasificados no se pueden verter en Internet. Hay una norma en los Estados Unidos que tú, si tienes una información o una herramienta que está considerada como clasificada, no se puede poner en Internet por el riesgo inherente de esa actividad para que se pueda extender y pueda estar, porque además es perseguible penalmente en los Estados Unidos. Entonces, lo que han hecho es que la mayor parte de esas herramientas no están clasificadas. O sea, no tienen un control estricto por parte de los que lo tienen, lo usan, ¿no? Entonces, no es como, por ejemplo, ponen el ejemplo de un armamento, un misil o algo, que puede tener partes clasificadas, pero se destruye en su uso. O sea, por el hecho de usarlo, aunque tenga partes clasificadas, el operador de esa arma no espera que se conserve intacta en su uso. Sin embargo, efectivamente, los usos de estas herramientas consisten en que esa herramienta queda expuesta y en perfectas condiciones de uso en el ámbito donde se distribuye, ¿no? Entonces, al utilizar esa herramienta, para miles de herramientas, lo que han hecho es que han incrementado una barbaridad el riesgo de proliferación de su uso. O sea, porque una vez que está en el dominio de Internet, si alguien la identifica o la detecta, puede volver a usarla, ¿no? Como se ha hecho con el Stuxnet o con muchas otras herramientas de la NSA, etcétera, que están siendo utilizadas por otros hackers, ¿no? Entonces, el riesgo de esas miles de herramientas que hay por ahí que ha desarrollado la CIA con otros, además por no ser clasificada, como además están usando muchísimos contratistas, pues esos contratistas pueden tener la tentación, igual que esto ha venido, parece ser, por una filtración a través de uno de los contratistas, pues esto puede también originar que los contratistas o personas que van y vienen de esas empresas, porque tienen mucha demanda, y bueno, pues acceden a ese material que además por no estar clasificado no está trazado. O sea, es muy difícil buscar la trazabilidad de quién lo ha utilizado. De hecho, además de usar el Internet, como he comentado, también hace que la trazabilidad sea prácticamente imposible. En fin, que lo que quiero decir que una de las cosas que se mencionan, o los aspectos negativos de este trabajo de la CIA, es que el riesgo de incremento de las vulnerabilidades para todo el resto de usuarios, el hecho de que caigan en manos de hackers o de personas que puedan explotarlo para otros fines, independientemente de que ya para mí me parecen que los fines de la CIA son suficientemente negativos para la sociedad en general. Pero bueno, además pueden hacerse con ella personas o otras organizaciones que todavía hagan más daño aún y de manera más aleatoria. Entonces, incluso, bueno, pues
se ha comentado hace poco que Julian Assange ha contactado o ha ofrecido a las empresas de tecnología de Estados Unidos, de Silicon Valley, que ayudarle básicamente porque él tiene, o WikiLeaks tiene una grandísima cantidad de códigos, de información que no ha hecho pública porque son precisamente de esas herramientas, ¿no? Y de alguna manera él se ofrece a ayudar a esas empresas para que puedan buscarle, evitar las vulnerabilidades que se mencionan, ¿no? en la nota de prensa. Pero vamos, por lo visto ya han denegado completamente todas esas empresas cualquier ayuda por parte de Julian Assange o de WikiLeaks en general, lo cual no es buena señal. En cualquier caso, bueno, hay otra herramienta también, otra manera de operar de la CIA que es también curiosa, que es que utilizan un sistema que se llama un brush o un grupo que se llama un brush, que lo que hace es intentar copiar las herramientas o los métodos de operar de otros hackers, básicamente, por ejemplo, hackers rusos o hackers de otros países, para enmascarar que son actividades propias. O sea, dejan un rastro falso de sus actividades para que no se identifique con el tipo de actor que uno esperaría, por ejemplo, si fuera la CIA, ¿no? Que fueran hackers que no son de gobiernos, son menos sofisticados a lo mejor, o hackers rusos, etcétera, ¿no? Un poco que utilicen este tipo de herramientas. Pues en general, bueno, pone de manifiesto en el mundo en que estamos la ausencia total de privacidad que existe para cualquiera que utilice un teléfono móvil o lo que sea, y la potencia inmensa que tienen determinados gobiernos o determinadas entidades dentro de los gobiernos para espiar, pero a todo el mundo, porque ¿quién no tiene? O sea, estamos hablando de la capacidad de espiar a miles de millones de personas, dada la penetración que todos estos sistemas tienen en el mundo actualmente. O sea, es un sueño que si lo hubiera, yo qué sé, si se lo hubieran explicado a Goebbels o a Stalin o a cualquiera de los dictadores del mundo, bueno, pues sería el sueño ideal, ¿no? El control absoluto de lo que piensan o de lo que pueden hacer o lo que hay millones de personas sin tener que acceder a una casa, sin tener que violar, digamos, la residencia o tener que hacer nada, ¿no? Simplemente por la tecnología, que es uno de los aspectos negativos que tiene. Muy interesante. Oriol, tú que tienes un perfil técnico, ¿no? Te dedicas a temas de informática. ¿Nos podrías dibujar un poco el panorama derivado de esta filtración? Es decir, a nivel técnico, como acaba de apuntar David, ¿no? Poner estas herramientas y esta información en manos de potenciales hackers. Sí, esto sucede. Sí, bueno, una pequeña aclaración sobre el Zero Day. Zero Day se refiere en concreto a una vulnerabilidad normalmente crítica que es pública o digamos que hay gente que la explota antes de que el que ha hecho el software sea capaz de conozca esta vulnerabilidad. Por eso le llaman Zero Day, porque no hay 0 días para arreglarla. Esa vulnerabilidad está siendo explotada ya. Sobre este panorama, sí, es cierto, no tenemos nada que ocultar, es falso, es muy cínico y es verdaderamente negativo esta actitud. Todos tenemos cosas que ocultar. Existe por poner ejemplos, el porno venganza, el caso de las chicas estas, las actrices, les hackearon los teléfonos, tenían relaciones a distancia, mandaban fotos, etcétera, a sus parejas. Todo aquello salió a la luz. Estamos hablando de casos de filtraciones masivas de datos de tarjetas de crédito que luego se utilizan. Estamos hablando de todo tipo de problemas, ¿no? De información. Estamos hablando de que, por ejemplo, el partido político Podemos probablemente haya sido por un miembro desleal del grupo, pero no sabemos si ha habido, porque ha habido operaciones por parte del Estado español que si quiere, si hablamos con Juan Carlos Barba, de hacer un programa, ¿no? De comentarlo, ¿no? Ha habido operaciones por parte del CNI para
muy parecidas a esta de la CIA, ¿no? Hay un software que se llama Careto y tenéis el informe muy detallado de lo que era capaz en el año 2007. Creo, si mal no recuerdo, está por esta época, 2010, se ha estado usando una temporada, ¿no? Por supuesto, CNI lo niega, ¿no? Pero Kaspersky tiene un informe muy detallado sobre esta herramienta y que se utilizó para investigar a políticos, miembros de ONGs, diplomáticos extranjeros, etcétera, ¿no? Y se piensa que es una operación por parte del gobierno español. Luego vemos las empresas, esto ha derivado a empresas, por ejemplo, como Palantir. Palantir es la empresa que fundó Peter Thiel, que es consejero de Trump ahora mismo, anarcocapitalista muy famoso, fundador de PayPal y luego fundó Palantir. Palantir lo que se dedica es a procesar el Big Data, ¿no? Es esa información que está pública y darle un sentido, ¿no? En The Intercept salió un documento hace poco, ¿no? Una entrevista, ¿no? Y salía en su demostración cómo eran capaces de este artículo de Wikileaks lo han editado los miembros de una secta de bla, 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 todo haciendo correlaciones de datos, ¿no? Y procesando toda esa información y dándole una utilidad, ¿no? Y Palantir se dedica mucho trabajo, hace mucho trabajo para el gobierno en este sentido, ¿no? Incluso que no solo estamos hablando de agencias de inteligencia, estamos hablando de que las empresas ya tienen, empiezan a tener estas capacidades, ¿no? Y se venden al mejor postor. De hecho, Hacking Team se supo, una empresa de hacking italiana, que la policía española y policías de todo el mundo ya les encargaban trabajos, ¿no? Y son capaces de realizar operaciones que no son tan a gran escala como esta que vemos de la CIA, pero todo esto se deriva de todas esas vulnerabilidades que están introduciendo a posta, ¿no? Y que están y se gastan montones de dinero, como David ha comentado, y tiene equipos enteros en introducir vulnerabilidades, incluso aunque estemos hablando de sistemas operativos de código abierto. Evidentemente, en uno de código cerrado es muy fácil, es levantar el teléfono. Tengo la sensación de que, por ejemplo, Apple en estos momentos sí que es cierto que parece, yo soy muy crítico con Apple siempre porque me parece muy propietario y el símbolo de la obsolescencia programada, pero parece que sí que se han resistido a algo en algún momento dado, ¿no? O por lo menos es postureo, ¿no? Hay casos muy flagrantes, como por ejemplo Adobe Flash. Flash suele ser el vector de ataque o normalmente ha sido el vector de ataque más común para hackear el equipo desktops, ordenadores normales de la gente, ¿no? Todas esas vulnerabilidades que tiene a Flash, que son siempre gravísimas, las parchean cuando ya hasta el mayor Mindundi la está utilizando, cuando ya son ultra públicas. Entonces, Flash se ha utilizado para cazar gente en la red Tor, que también es cierto que también hay casos que podemos ver que está justificado, ¿no? Por ejemplo, una red de pederastia, ¿no? Y les cazaron todos con el Flash, ¿no? Pues la gente tiene instalado Adobe Flash y Flash tiene su propia pila de red independiente y entonces, aunque tú tengas tu navegador navegando por Tor, luego te ponen una cookie en Flash y Flash hace la llamada y dice, estoy aquí. Y así pillaban a la gente, ¿no? En Perdón, Tor, Oriol, ¿no? ¿puedes precisar a qué te refieres con la red Tor? Tor es una red de encriptación, es un sistema, fue un proyecto militar que lo descartó en Estados Unidos y que se utiliza, digamos que para anonimizar tu navegación por Internet o tus comunicaciones en la red, ¿no? Y es la red más famosa anónima que hay. Sería muy extenso explicar toda la historia de Tor, pero bueno, es una red anónima, ¿no? Se liberó ese código, no se está muy bien, no se tenía muy claro si era porque se necesitan nodos. Yo tengo un nodo de la red Tor. Se necesitan nodos para formar esos circuitos anónimos. Tú te vas conectando de punto a punto a punto y en cada conexión se van haciendo lo que se llama las capas de cebolla, ¿no? Se van encriptando, digamos, concéntricamente, se van añadiendo capas de encriptación y solo el nodo de salida
y el nodo de entrada son capaces de saber, de decodificar eso, ¿no? Pero están muy distantes entre sí y tú has saltado por has dado muchos saltos entre medias y eso hace tu comunicación anónima, ¿no? Así explicado un poco, en plan, mal, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Todas estas vulnerabilidades que se están introduciendo nos ponen en riesgo a todos. La prepotencia de la CIA y de la NSA es que son los más listos del mundo y nadie más se va a dar cuenta de las vulnerabilidades. Todas estas vulnerabilidades introducidas al final están creando caos. Aparte de todo el problema que tenemos, como bien decía David, la cara, este sistema nuestro es capaz de hacer las mismas cosas que la Stasi, pero pintarlo de bonito, ¿no? De Facebook, de tal, todo es muy bonito, ¿no? No es tan agresivo o se ve tan mal, ¿no? Pero tienen capacidades ya que ni en la misma Stasi hubieran soñado. Software como el de Palantir o como estuvimos hablando en ese programa que al final no pudo salir por problemas técnicos, al final es que son capaces hasta de predecir tus opiniones. Se está llegando a puntos que son verdaderamente asustan, ¿no? Y sobre lo que dicen del tema de los millennials que comentaba David, pues yo no sé si son los millennials o quiénes son. Sí que es verdad que la juventud, yo por lo que me encuentro, sí que parece que tiene menos conciencia de la privacidad, ¿no? Acepta que todo sea conocido, ¿no? O que fotos suyas estén por todo el mundo, no ven no tienen ese miedo, no tienen esa precaución, ¿no? De que uno, o sea, la privacidad tiene un valor y tenemos, y el gobierno no se tiene por qué meter en nuestras vidas, ¿no? Y no son, yo sí que tengo la sensación de que no son muy conscientes de ello. Entonces, lo que estamos encontrando es este mundo que va a derivar en muchos problemas, ¿no? Habrá problemas porque estas vulnerabilidades las utilizarán muchos elementos para su propio beneficio, ¿no? Y al final los grandes perjudicados somos pues esa gente que dicen que quieren proteger. Sí, en este sentido, David, has comentado la baja repercusión que ha tenido la filtración de Wikileaks en los medios más ordinarios de comunicación de masas. Y decía Oriol un tema que también es interesante, es decir, que hay una especie de aceptación social, ¿no?, de este hecho. No sé si te gustaría añadir algo más en esta línea o hacer tu aportación. Sí, efectivamente, es algo verdaderamente lamentable, ¿no? Como se asume ya de entrada, de hecho, bueno, pues creo que nadie prácticamente pierde mucho tiempo, digamos, por ejemplo, leyéndose los términos y condiciones de servicio de muchos software, ¿no? De hacer geolocalización, etc. Yo, por ejemplo, no tengo WhatsApp. Yo soy de hecho un bicho rarísimo. No tengo Facebook, no tengo Twitter, o sea, tengo apenas correo electrónico y algunas veces me dan ganas de quitarlo porque incluso ahí también llegan, digamos, información de acceso, digamos, a través de las búsquedas que uno hace o a través de tal, viene con anuncios, etcétera, relacionado con lo que uno hace, con lo que uno tal, ¿no? De alguna manera al final estás monitorizado continuamente. Pero efectivamente hay una total, yo mis hijos igualmente, pues les tengo también, trato de aleccionarles lo que pueda, de no subir fotografías, de no tal, he intentado por todos los medios, pero al final es prácticamente ya imposible, por las edades que tienen y tal, de que no tengan acceso, bueno, por lo menos lo más tarde posible, acceso a todo este tipo de redes sociales y tal, que tanto proliferan, más que nada porque creo que no es ni siquiera lo ideal para muchas etapas del desarrollo y aparte de los condicionantes de esto que estamos hablando, ¿no? Pero en general con poco éxito porque ya al final es una avalancha, ¿no? No
no puedes frenarlo y además tampoco sería incluso bueno en determinados casos. Lo cierto es que efectivamente estamos completamente monitorizados. Uno de los aspectos de la tecnología es que además eso, de alguna manera, cuando ya tienes el teléfono y tal, ya tienes una especie de vínculo que nunca sueltas, ¿no? Los teléfonos ya puedes recibir correos de tu empresa, puedes estar en contacto con gente de tu empresa que es muy fácil, y tú lo haces incluso si tienes un problema, acudir, aunque esté de vacaciones, o sea, fin de semana, etcétera. O sea, digamos que hay una parte muy importante de esta mejora de las comunicaciones que va en detrimento de las personas, ¿no? De que hace que la gente esté atado al teléfono, ¿no? De alguna manera sea aparte de para uso recreativo, pero tiene un aspecto sombrío, digamos, bastante grande para muchas personas que están verdaderamente, digamos, atadas o esclavizadas por su teléfono, por los medios de comunicación total, ¿no? Incluso hay una iniciativa en Francia, digamos, para evitar que las empresas puedan usar fuera del horario laboral, pues, efectivamente, el uso de correo, el uso de tal, que al final representa una presión grandísima para los trabajadores. No sea una obligación el hecho de que, bueno, determinadas comunicaciones se hagan, pues induce una presión de que por qué no las has visto. Entonces, bueno, pues hay todo un mundo detrás de estos avances en las comunicaciones y en la tecnología que esconde una parte turbia, ¿no? Es como toda la cara positiva que pueda tener, pero hay una parte negativa profunda, ¿no? Y de todas estas cosas, pues veremos en el futuro, por ejemplo, lo que hemos comentado de la proliferación, veremos cómo puede llegar a usarse, por ejemplo, en caso de un conflicto o sin que haya un conflicto, la capacidad destructiva que van a tener de determinadas maneras para hacer una disrupción de la vida normal. Porque ya no estamos hablando de que estos sistemas puedan afectar simplemente a una persona individual que tiene una foto, que incluso que hagan hasta chantajes con determinadas personas, con políticos, etcétera, o con personas relevantes. No estamos hablando de que hay infraestructuras críticas, como pueden ser pues las infraestructuras de la red eléctrica, infraestructuras de telecomunicaciones, de las que depende, por ejemplo, toda la infraestructura financiera, de pagos, de retiradas de efectivo, de transferencias, etcétera, infraestructuras de todo tipo, aeroportuaria, de control de tráfico marítimo, control de tráfico aéreo, en fin, una cantidad de sistemas que cada vez más están integrados en la red en Internet, cada vez más, porque, bueno, aparte hay una tendencia a la automatización que hace que todos esos sistemas en gran parte puedan ser automatizados a distancia a través de enlaces por Internet, etcétera, que, digamos, ha incrementado una barbaridad la posibilidad de que haya una verdadera disrupción social, una disrupción del funcionamiento de la sociedad a través de atentados, digamos, de tipo informático. No ya de que alguien ponga una bomba en una central eléctrica o un centro de transformación grande, sino que no siquiera tienen que ir para allá físicamente, se puede hacer a través de la red o se puede hacer afectando a los sistemas de control que están implementados. Entonces es una cosa preocupante y esto que está haciendo la CIA pues está incrementando el riesgo en todos esos sentidos. No hablemos ya más de los coches autónomos o de otro tipo de cosas donde podemos ver efectivamente que pueden darse los mismos fenómenos. Puede haber alguien que tenga un accidente y al final no sea como tal, sino que haya detrás alguna otra cosa. Entonces, pues esa es la parte, digamos, inquietante de todo eso, independientemente de lo que hemos comentado ya, de la ausencia quizás de sentido crítico de la sociedad. Si a nosotros nos dijeran hace unos años, lo que sea, que están entrando en tu casa la policía cuando tú no estás y están registrando tus cuadernos, tu diario, si tuviera un diario, o entrando en tu ordenador a ver tus cosas, a ver qué es lo que tienes ahí apuntado, tus correos, es decir, si las has mandado a este o al otro, tu ideario político, tu pensamiento en general de cualquier tipo, pues si fuera algo físico nos parecería una aberración y sería algo verdaderamente, nos haría temer, ¿no? Y indignarnos. Sin embargo, si se hace a través de estas herramientas, pues nos parece, bueno, pues que es el mal menor de la época, que no pasa nada, que bueno, en realidad lo que están haciendo es perseguir el delito y entonces, bueno, pues en aras de nuestra protección, pues bienvenidos sean, ¿no? Que es un poco lo que ha ocurrido con toda lo que se llama la guerra contra el terrorismo y otros inventos que, digamos, han permitido que la sociedad en general se adapte y trague con este tipo de
dinámicas, ¿no? Que son totalmente destructivas en todos los sentidos, ¿no? No sabemos exactamente la información que tienen de quién y hasta qué punto puede ser utilizado para manipular muchísimas cosas, ¿no? Y ya te digo, esto para mí está. Lo de los millennials venía en el sentido precisamente de la crítica que hacen, no ya que efectivamente, por un lado, según apuntan a que efectivamente tienen menos sentido de la privacidad, puede ser que tengan. Por otro lado, lo que apuntaba esta gente de este mando de la CIA es que el grado de lealtad que se espera, pues menos. Yo apuntaba a que por otro lado tiene esa faceta, ¿no? De que se creen menos las consignas de obediencia ciega a un sistema que digamos al que le represente, ¿no? Es decir, pues que efectivamente la noción de que, como en el pasado, a lo mejor otro tipo de generaciones de ciudadanos, pues pensaban que, bueno, que estaban efectivamente luchando por el mundo libre, luchando. Yo creo que las élites siguen sin darse cuenta del grado de separación y de deslegitimidad que existe entre la población y ellos, ¿no? Como la gente cada vez se está dando cuenta más de que los medios de comunicación están totalmente controlados por el poder, que no existe una prensa independiente, que no existe, digamos, los gobiernos no se ocupan para nada del bienestar o de trabajar por las personas que los votan, por los votantes, por el pueblo en general, y que, bueno, pues efectivamente esa, digamos, obediencia o esa sumarse a todos los proyectos que instauran las clases gobernantes, pues muchas veces pues no son seguidos, ¿no? Hemos visto ya con el descontento grandísimo que ha supuesto la elección de Trump con respecto a lo que existía, o el Brexit o otros ejemplos, ¿no? Que veremos muchos más. Entonces, bueno, pues el mundo está cambiando y esa es la parte, digamos, entre comillas, de rebeldía o de negación de la dinámica tal y como sucede. Yo creo que cada vez irá a más y efectivamente también los sistemas de hackeo, los sistemas o digamos la disrupción de los sistemas existentes vendrá también por el lado del descontento, ¿no? No solo serán personas o ese tipo de sabotaje no solo vendrán por delincuentes o personas así, sino en parte como manera de demostrar que bueno, que hay una situación negativa y se ataque el fundamento de lo que existe. Creo yo que también. Sí, ya el propio Wikileaks es una reacción en este sentido, ¿no? Y Oriol, a ti te quería preguntar, ha mencionado David el tema del terrorismo y, bueno, cómo estos instrumentos de control de la privacidad en los temas relacionados con la cibernética se están aplicando ya con contundencia en la frontera de Estados Unidos. Sé que lo has mencionado en algún programa anterior, pero si, como viene entrando más a colación este tema, si podías precisar un poco más las medidas que se están tomando a día de hoy a este respecto. Sí, bueno, esto viene, a mi empresa le afecta directamente. Se han tomado medidas de seguridad bastante kafkianas, o no sabría cómo describirlas, ¿no? Increíbles en la frontera al cruzar la frontera de Estados Unidos, ¿no? Hay un documento muy bueno de la EFF, la Electronic Frontier Foundation, sobre cómo cruzar las fronteras en Estados Unidos. Recomiendo al que viaje que se lo lea encarecidamente. Tienen desde la guía corta hasta la guía más larga, ¿no? Lo que están haciendo es que dependiendo, según el documento de la EFF, que ha analizado bastantes cruces fronterizos desde la que está la nueva administración, analiza con bastante profundidad este tema. El guardia fronterizo, el policía fronterizo, tiene más poderes que el policía normal, ¿no? Porque está inspeccionando a una persona que está entrando en el país y, por tanto, tiene más poderes, ¿no? Bueno, todavía no está claro si tienen derecho a ello o es un registro, porque está el registro ordinario y el registro extraordinario, ¿no? Aparentemente se está aplicando el registro de tus dispositivos electrónicos como registro ordinario, lo cual está bajo discusión, están que sí problemas en el Supremo, tal, pero de momento esto es así, ¿no? Lo que te pueden hacer es pedirte la contraseña de tu móvil. Para mí, en mi opinión, señores, esto es violación.
Esto ya no es ya la CIA que te puede hackear el teléfono, o sea, el que te obliguen a desencriptar tu teléfono, donde tienes todos tus contactos, mensajes, etcétera. David no, porque si no tiene todas estas cosas, pues mira, mejor para él. Pero muchos tenemos el WhatsApp, para mí es violación. Le sacan, desencriptan el teléfono y lo que hacen es sacarle una imagen. A esta imagen le van a pasar varios software forensicos para analizarlo, etcétera. Y se guarda en la máquina virtual, según ellos dicen que la destruyen, pero se sabe que no se están destruyendo. Y en base a eso, pues pueden ejecutar esa máquina como si tuvieran el teléfono en sus manos. Y ver, pues navegar por tus mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que hacen, que te pueden pedir, es desencriptar un portátil. Bueno, yo llevo todos mis dispositivos están encriptados, ¿vale? Con lo cual ya me convierte en medio sospechoso. Pero a mí, si me roban el móvil, no me roban los datos, ¿vale? Y el portátil lo mismo, hasta el ordenador de mi casa. Me roban, se llevan las cosas, pero no se llevan los datos. Para mí esto es una cosa que es importante para mí. Pues te piden desencriptar el portátil, luego utilizan tu navegador. Cuando abres tu navegador, normalmente tú ya estás logueado, ¿no? Tú ya estás logueado en Facebook, en Twitter. Bueno, yo no tengo Facebook, lo tengo desactivado, pero lo tienes logueado en distintas webs, ¿no? Pues lo que hacen es ir viendo el historial y viendo las webs donde vas y ahí captan la información de las redes sociales. Mucho ojo, hay un programa que se llama Visa Waiver, que es una forma fácil de entrar en Estados Unidos sin visado, y ya tienen una casilla donde pone opcional o no opcional, no sé cómo está ahora, pero te piden tus cuentas en redes sociales, cuál es tu Twitter, cuál es tu Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es información que ellos están recabando y te pueden pedir, aunque no tengas ningún dispositivo electrónico, si saben qué cuentas de Facebook o de Twitter, o etcétera, etcétera, quieren entrar, te las pueden pedir, ¿vale? A mi empresa esto le está afectando porque ahí nosotros... en la oficina de Canadá, la mitad, o gran parte de los ingenieros son indios o de origen indio. Y se sabe que está parando a gente, o se sospecha, se ha tenido un ingeniero de la NASA horas detenido hasta que reveló el PIN del teléfono. Que la NASA le autorizó, porque digo, que yo no le puedo dar el PIN de esto porque lo pide la NASA. Ojo, resistirse a estas cosas es problemático, porque te pueden denegar la entrada de por vida en Estados Unidos. Con lo cual hay que medir mucho, uno tiene que ir, el consejo de la FF es que uno tenga pensado qué va a hacer en la frontera, y lo mejor es ir con la menor cantidad de datos posibles, es decir, iros a comprar el Nokia de 20 euros, y si acaso un portátil tonto de estos que hay, y se cruza la frontera, o cruzarla con un libro. Toma, mire, aquí tengo el libro, ¿sabes? Un poco para quedarse con el personal de la frontera, porque es verdaderamente problemático. Nosotros pues se están ofreciendo comprar estos portátiles tontos que cuando nos piden la contraseña, no, usted se queda el portátil. Entonces, si tú te niegas a dar la contraseña, esos dispositivos electrónicos normalmente se los van a quedar, ¿vale? Esto que lo tenga en cuenta la gente si viaja a Estados Unidos. No es ninguna broma. Esto se ha discutido a nivel de empresa. Esto está sucediendo, y esto está sucediendo a día de hoy. Es algo verdaderamente impresionante e inverosímil, ¿no? Que nos puedan exigir esto. Ahí los conspiranoicos están hablando de que como con Snowden se incrementaron las medidas de seguridad, pues es interesante captar y desencriptar el portátil de ciertas empresas, porque así vuelven a tener acceso a la información de ciertas empresas, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen las malas lenguas. No sabemos la razón exacta, pero las medidas son verdaderamente excesivas, ¿no? Y verdaderamente muy preocupantes,
y bueno, el turismo ha bajado un 7% en Estados Unidos. No sé si esto se sigue popularizando, pues yo creo que incluso empezarán a tener incluso más descenso. Siempre se ha sabido que la aduana en Estados Unidos era dura, ¿no? Pero esto ya es, a mí me parece, el siguiente nivel. Supuestamente, y eso es a lo que volvía al principio sobre la frontera, el registro de cuando te piden las contraseñas del móvil, el registro debe ser extraordinario. Es decir, que tiene que haber un indicio suficiente de que tú eres un riesgo, un terrorista o un traficante de drogas, ¿no? Y tiene que autorizarlo una instancia más alta, pero parece ser que no se está cumpliendo. Entonces, mucho ojo a la hora de cruzar la frontera y esto está reportado por, bueno, si alguien conoce Reddit, lo busca, Border US, bueno, esto está, hay montones de hilos hablando del tema, han parado gente que de todo tipo, ¿no? Y es algo impresionante. Entonces, mucho ojo con estas cosas, ¿no? Y yo, desde luego, las redes sociales está muy bien, pero ya empieza a ser un punto para plantearse si se pueden utilizar o se van a empezar a utilizar en contra de la gente. Ya de manera general, pues es una cosa a plantearse. El uno de la gente debería plantearse cómo va a llevar esto, ¿no? Evidentemente, uno tiene que calcular el modelo de riesgo. Si uno no se dedica a la política, no es no es activista a lo mejor, o miembro de una ONG, o etcétera, etcétera, o ciudadano normal, pues evidentemente debería tener menos que sospechar. Pero, por ejemplo, en la aduana de Estados Unidos sí que paran a gente dependiendo de los sellos de entrada y salida que ven en el pasaporte. Si ven algún país que les suena sospechoso, es muy posible que las medidas de, o sea, la investigación o el escrutinio que te van a hacer va a subir al siguiente nivel. Es decir, si supongo que esos países que están prohibidos o que tienen el travel ban o que se ha intentado hacer el travel ban, pues si ven sellos de que tú has estado entrando en los países o saliendo o has estado de vacaciones, pues es posible que te escalen el nivel de escrutinio en la aduana. Eso la gente lo tiene que saber, y recomiendo a la gente que vaya a viajar a los Estados Unidos que que vaya a la ff.org, que tiene documentación sobre este tema, y que siga los consejos, que la gente se piense bien con qué datos va a pasar. Una de las opciones es también formatear el portátil y formatear el teléfono y luego restaurarlo una vez ya has cruzado la frontera. Pero según la FF eso también tiene un riesgo, que es que todavía subas más en el nivel de escrutinio porque estás haciendo una actitud sospechosa. ¿Por qué está usted borrando el teléfono o el portátil, ¿no? Entonces es problemático. Y esto, pues bueno, sé que en Canadá ha habido algún problema menor, pero en general este problema, de momento que sepamos, está en Estados Unidos. Bien, pues ya sabéis, quienes estéis ahí escuchando y os hayáis informado de esta fantástica explicación de Oriol, que para ir a Estados Unidos hay que estar dispuesto a que te profanen literalmente la privacidad personal. Bien, llevamos ya una hora prácticamente. Si os parece, hacemos una última ronda de aportaciones. Adelante, David, si quieres añadir algo para ir cerrando. Hola, David. Sí, bueno, que lo que hemos comentado ya en otros programas, ¿no? Que, digamos, estamos inmersos en una suerte de casi de estado policial encubierto. O sea, uno de los grandes cambios, digamos, con respecto a otros tipos de dinámicas del pasado es que está todo envuelto en un halo digamos, de marketing, o que todo parece oculto virtualmente, se puede decir, el velo de Maya, como dirían los hinduistas, ¿no? Pero en realidad lo que hay por debajo es una situación de control. Bueno, no sé cuánto se ha incrementado el volumen de personas, por ejemplo, en Estados Unidos hay 16 agencias de seguridad trabajando a todo trapo, con presupuestos siempre crecientes, ¿no?
Y a partir de, bueno, de que se llama la guerra contra el terrorismo, porque es lo que ha sustituido un poco a la dinámica de la Guerra Fría, ha sido después esto, pues ha incrementado eso terriblemente con la cantidad de herramientas que ahora mismo tienen para seguir, ¿no? Entonces estamos entrando, se puede decir, en una situación de estado policial, ¿no? De alguna manera, en cuanto a la capacidad que tiene de inmiscuirse o de investigar a cualquier persona. Es un deterioro para mí muy grave de lo que es la democracia en sí, porque uno de los pilares de la democracia en todos los sentidos siempre ha sido efectivamente que la gente pueda tener derecho a la privacidad, digamos, a tener una vida privada donde no se pueda meter nadie. Evidentemente, si hay pues un juez o un ente, digamos, donde exista algún tipo de indicio, pues claro, es extensible, ¿no? Eso todo el mundo lo entiende. Si hay una sospecha de que alguien pueda ser un abusador de menores o un traficante o de droga, lo que sea, ¿no? Pero eso es entendible, así siempre ha sido. No se trata de que exista una privacidad total y absoluta bajo cualquier circunstancia. Se trata de que no exista precisamente la capacidad de que en cualquier instante y bajo cualquier condición se inmiscuya en la vida privada. Y bueno, lo que pone de manifiesto todo eso en todas las filtraciones de la NSA, esta de la CIA y las que vendrán, es cómo efectivamente se ha destruido completamente la privacidad de las personas. Esto es Estados Unidos, yo estoy seguro que si viéramos en otros países estará sucediendo algo similar. Y bueno, pues en parte es por la gran tentación que supone los sistemas de comunicación que tenemos ahora, ¿no? Eso es lo que ha, digamos, aún más facilitado que se pueda llegar a esta situación y la poca gana de escrutinio que tienen las élites de limitar un poco estas actividades, ¿no? Que son verdaderamente penosas y van a traer pues riesgos secundarios o consecuencias no imprevistas negativas, como puede ser efectivamente la proliferación de riesgos, de ciberataques, etcétera, generalizados, ¿no? Que es lo que al final vendrán. Y bueno, pues no mucho más. Yo creo que ya hemos recorrido un poco todo este tema, lo que pueda dar de sí, y simplemente eso. Gracias por invitarme, Jesús. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti. ¿Dónde te podemos seguir? O sé que tienes un blog. Sí, alguna vez escribo en un blog que se llama Historia, Economía, Filosofía, aunque lo tengo abandonado desde hace un tiempo. Muchas gracias, David. Y Oriol, si quieres hacer una última aportación al programa monotemático de hoy. Muchas gracias por invitarme. Bueno, un apunte pequeño. En las fronteras no mintáis al guardia de frontera. Eso os metería en un problema mucho más gordo todavía. Así que cuidado con eso. Y nada, muchas gracias por invitarme. Tuiteo como Oriol de María. Y bueno, creo que tengo posteado el enlace a la guía de la EFF en mi timeline. Pero intentaré poner alguno de los documentos sobre de los que hemos tratado hoy. Y nada, gracias por invitarme y hasta la próxima. Muchas gracias, Oriol. Muchas gracias, David. Y gracias también a todos los oyentes que estáis ahí escuchándonos. Hoy hemos tocado un programa monotemático sobre ciberseguridad. Y nada, os animamos a continuar el debate en la página de Colectivo Burbuja, www.colectivoburbuja.org, o también en el mismo canal de iVoox en los chats que hay asociados a los audios. Pues hasta aquí un programa más de Radioactividad Economía Directa. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.